Buenas tardes. Continuando con la asignatura Macroeconomía 1, hoy nos toca ver el tema 2, que titula Los datos macroeconómicos. Los objetivos de este tema son conocer el concepto de Producto Interior Bruto, conocer los diferentes métodos del cálculo del PIB y también conocer las variables más importantes, tales como inflación y desempleo. Lo que veremos en este tema, pues precisamente será ello. Veremos el concepto del PIB, los diferentes métodos del PIB y qué es lo que significa realmente esta variable. Luego veremos los precios que se van a medir con un indicador económico que es la tasa de inflación. Y finalmente veremos el tema del desempleo, teniendo en cuenta su indicador más importante, que es la tasa de paro. Comencemos con el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un periodo de tiempo. Este concepto arroja esos cuatro elementos. El valor monetario. ¿Por qué el valor monetario? Porque en la economía nosotros podemos encontrar muchísimos tipos de bienes, como por ejemplo patatas, coches, cortes de pelo, servicios de educación, de medicina, de salud. Pero nosotros no podemos sumar todos esos bienes porque vienen medidos en unidades diferentes. Para ello tendremos que transformar en una unidad común, que sería el valor monetario, que sería la multiplicación de las cantidades producidas de esos bienes por un precio determinado. Una vez que tenemos esa transformación, podemos sumar toda la producción, pero medido en valores monetarios. Luego el PIB arroja el concepto de bienes y servicios finales. En el PIB se incluyen los bienes y servicios finales, pero no los intermedios, porque si se incluyesen los intermedios estaríamos haciendo una doble contabilidad del mismo. Luego el PIB toma en cuenta la producción hecha dentro de un área geográfica y en un periodo de tiempo que puede ser un año o un trimestre. Hay PIBs grandes como el PIB de la economía de Estados Unidos de Norteamérica, como el de la economía china, y hay PIBs pequeños como el de Dinamarca. Aquí tenemos un gráfico del Producto Interior Bruto medido a precios corrientes para el año 2013. Ahí ustedes pueden ver que el valor del PIB de Estados Unidos supera los 15 billones de dólares corrientes y el valor del PIB de China está entre los 7 y 8 billones de dólares. Aquí tenemos otro gráfico que muestra el PIB de algunas economías europeas para el año 2013. Fíjense el PIB de la economía alemana, que supera los 2,5 billones de euros corrientes. Para medir el PIB tenemos tres métodos. El método del valor añadido, que también se denomina el método por el lado de la oferta, el método del gasto, que es el método de la demanda, y el método de la renta. Veamos cada uno de ellos. Comencemos por el método del valor añadido. El método del valor añadido indica que el PIB es la suma agregada del valor añadido que genera cada uno de los sectores de la producción de la economía. En la economía podemos encontrar muchísimos sectores que se pueden clasificar en tres grandes grupos: en la agricultura, en la industria y en los servicios. Si sumamos el valor añadido de estos sectores, obtenemos el PIB. Aquí tienen una tabla del PIB medido por el método del valor añadido para la economía española. Ustedes pueden ver que el PIB de la economía española en el año 2011 y 2012 supera el billón de euros corrientes. Es llamativo ver que el aporte del sector servicios en el PIB total supera el 65%. Eso sucede normalmente en todas las economías industrializadas. Veamos el segundo método, el del gasto. Este método nos indica que el PIB es la suma agregada del gasto realizado por todos los agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno y también los extranjeros. De esa forma, si nosotros sumamos el gasto de las familias, que sería el consumo, el gasto hecho por las empresas, que sería el gasto en inversión, el gasto hecho por el gobierno o el Estado, y las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, obtenemos el valor del Producto Interior Bruto por el lado de la demanda. Aquí tenemos la tabla correspondiente para la economía española y podemos ver los diferentes elementos del gasto del PIB.
el resultado es igual al resultado obtenido por el método del valor añadido. Y el método de la renta finalmente nos indica que el PIB es la suma de las rentas recibidas por los trabajadores y por los empresarios, incluyendo además el pago de impuestos indirectos. Pueden ustedes ver en la tabla 3 el PIB medido por este método para la economía española y también arroja los resultados iguales a los obtenidos con el método del gasto y con el método del valor añadido. Hay un concepto interesante y muy importante relacionado con el PIB y es el PIB real. El PIB real se mide a precios de un año base, es decir, se anclan los precios en un año base para eliminar la influencia del crecimiento de los precios en la medición del PIB. De hecho, cuando ustedes escuchan en la radio la información relativa al crecimiento de la producción, por ejemplo, la economía española ha crecido en el último año en menos 1,2% o en el año 2007 en el 4%. Esas informaciones se están refiriendo al PIB real. El PIB real lo que muestra es la evolución del volumen físico de producción. Y por eso, para calcular este PIB real, se elimina la influencia de los precios, la influencia que puede tener los incrementos de los precios. Para ver este concepto y para entenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo para el cálculo del PIB nominal y del PIB real. Veamos, en este ejemplo tenemos tres bienes, una economía que está compuesta por tres sectores, si acaso, y cada sector produce un bien, tenemos los precios y las cantidades. Con esos datos vamos a calcular primero el PIB nominal y después el PIB real. Recuerden que el PIB nominal se mide con precios vigentes de cada año. Por lo tanto, para calcular el PIB nominal del año 2000, tenemos que coger los precios del año 2001, 3 y 2, y las cantidades también del año 2000, 100, 120 y 80. Multiplicando 1 por 100, 3 por 120 y 2 por 80, obtenemos el valor del PIB nominal, que es 620 euros. De la misma forma, obtenemos el PIB nominal del año 2001, igual a 1.740 euros. A continuación, calculamos el PIB real. Recuerden, el cálculo del PIB real ancla los precios en un año base. Precios constantes en el año base. En este caso, nos dicen que el año base es 2000, por lo tanto, tenemos que coger los precios del año 2000 para el cálculo del PIB, tanto del año 2000 como del año 2001. Cogiendo los precios del año 2000 y las cantidades del año 2000, podemos calcular el PIB real de ese año. 1 por 100, 3 por 120, 2 por 80. Y obtenemos el valor de 620 euros. Pero como es el PIB real, hace falta poner 620 euros del año 2000. De la misma forma, para el cálculo del PIB real del año 2001, cogeríamos los precios del año 2000, PIB real, año base, y las cantidades del año 2001. 1 por 102 más 3 por 130 más 2 por 90. Obtenemos el valor del PIB real, que es igual a 774 euros del año 2000. Ahí están los resultados del PIB nominal y los resultados del PIB real en la última tablita que pueden ver ustedes ahí. Se observa que el PIB nominal crece de 620 a 1.740 y el real lo hace de 620 a 672. El crecimiento del PIB real es menor porque elimina la influencia del crecimiento de los precios. Aquí tenemos un gráfico del PIB nominal y del PIB real. Observen que el PIB real tiene año base 2005. Y en el año base, tanto el PIB nominal como el real valen lo mismo. Es muy importante ver cómo evoluciona el PIB real a lo largo del tiempo. Si en algunos años crece, si en otros años decrece. Y por lo tanto, es conveniente tener en cuenta este concepto, que es el crecimiento del PIB real. El crecimiento del PIB real muestra el crecimiento del volumen de la producción de una economía. Y para ver ese crecimiento aplicamos una tasa de variación, normalmente anual, pero también puede ser trimestral. Ahí tienen una tabla, en la tabla 4, los datos del crecimiento del PIB español para el año 2013, menos 1,2%. También tenemos un gráfico donde vemos el PIB real de la economía, el crecimiento del PIB real de la economía alemana y de la economía española. Ustedes pueden ver cómo la economía española crece por encima de la economía alemana antes del año 2008.
y después del año 2008, a partir del año 2009, la economía alemana crece por encima de la economía española. Si ustedes dividen ese área en dos, dibujando una línea igual a 0, pueden ver que los datos que están sobre 0 significan crecimientos del PIB y los datos que están por debajo de 0 significan decrecimientos del PIB real. En el año 2009, la economía española experimenta un decrecimiento cercano al 4%. Ahora veamos la parte de los precios. Para ver la parte de los precios en macroeconomía, lo que se utiliza es este indicador, índice de precios. Un índice de precios es un nivel medio de precios de un conjunto de bienes de una economía. Cuando ustedes escuchen índice de precios, piensen que eso es un promedio de precios. Hay varios índices de precios, pero los más importantes son el índice de precios de consumo y el deflactor del PIB. Comencemos con el primero. Este índice de precios de consumo lo que hace es medir el nivel medio de precios, pero de los bienes de consumo solamente. Para calcular este índice se utiliza un estadístico que es el índice de las Peires. Ahí ustedes tienen la definición de ese índice, que tiene ponderaciones fijas además. Vamos a ver un ejemplo para entender bien el concepto del índice de precios. Ustedes aquí tienen una economía que produce 4 bienes y cada uno de esos bienes tiene diferentes precios a lo largo de este periodo, desde el año 2000 al año 2002. Vamos a calcular los índices de precios de cada uno de esos años, el promedio de precios de cada uno de esos años. En el año base, que es el año 2000, porque nos dice que calculemos el IPC con año base 2000, siempre el índice vale 100. Calculemos el IPC para el año 2001. La clave del cálculo del IPC es que en el año base las cantidades son fijas. Veamos, para el cálculo del IPC del año 2001, cogemos las cantidades fijas del año base, que serían las cantidades del año 2000, 20, 10, 25 y 15, y cogemos los precios del año 2000. Por lo tanto, multiplicando esas cantidades del año base con los precios del año 2001, tenemos los valores correspondientes para luego calcular el IPC. 3 por 20, 5 por 10, 1 por 25 y 4 por 15. Tenemos el valor del numerador igual a 195. En el denominador multiplicamos las cantidades y los precios del año base. 2 por 20, 3 por 10, 1 por 25 y 3 por 15. Realizando operaciones obtenemos el número índice que es 139,29. De la misma forma calculamos el IPC para el año 2002 y los resultados los obtenemos y están presentados en la tablita pequeña. Fíjense ustedes, a lo largo del periodo 2000-2002, el IPC crece de 100 a 139,29 para el 2001 hasta 196,43. ¿Qué está indicando ello? Eso nos está diciendo que los precios en promedio van en aumento año tras año. Ahí tienen un gráfico del IPC de la economía española con año base 2011. En ese año el IPC debe valer 100. Y como ustedes pueden ver, los precios, el nivel de precios de la economía española, el promedio de precios, si ustedes quieren, de la economía española, ha aumentado desde el año 2001 hasta el año 2013. Sin embargo, hay un dato interesante, que es el IPC del año 2009, que es inferior al del 2008. Eso significa que entre 2009 y 2008 los precios en promedio han disminuido. Para calcular el crecimiento de los precios, el crecimiento del IPC, se toma en cuenta la tasa de inflación, aplicando una tasa de variación porcentual del nivel de precios de una economía. Podemos coger tanto el IPC como el otro índice de precios, que es el deflactor, para calcular esta tasa, aplicando una tasa de variación que ustedes ya la conocen. Y aquí nosotros tenemos un gráfico de la tasa de inflación anual de la economía alemana y de la economía española. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el año 2002 el crecimiento de los precios de Alemania fue alrededor del 1,5%. En cambio, España experimenta un crecimiento de precios superior al 3,5%. En el año 2009, sin embargo, España muestra un crecimiento de precios negativo, muestra una situación de deflación. En este ejemplo vamos a ver cómo calcular tanto el crecimiento de la economía, el deflactor del PIB
la tasa de inflación en base al IPC y el deflactor del PIB. Veamos, ustedes ahí tienen una tabla donde se muestra el PIB nominal, el PIB real y el IPC. En el apartado A nos piden calcular el crecimiento de la economía. Para ello, ¿qué PIB debemos coger? ¿El nominal o el real? Respuesta, debemos coger el real. Cogiendo el real, calculamos la tasa de crecimiento de este PIB y obtenemos los resultados que aparecen en la columna segunda de la tabla que está en la parte inferior derecha de su pantalla. Ahí ustedes pueden ver que el PIB real crece, en el año 2008 en 0,89 y en el año 2011 en 0,05 respecto al año anterior. En los demás años el PIB real de la economía española muestra un decrecimiento. Para calcular el deflactor, lo que se hace es dividir el PIB nominal entre el PIB real y se multiplica por 100. Recuerden que el deflactor es un índice de precios. Los resultados los tenemos en ese cuadro que está con un marco rectangular. Y ahí tenemos los resultados del deflactor. Y finalmente, para calcular la tasa de inflación, cogemos la serie del IPC, aplicamos una tasa de variación, cogemos la serie del deflactor y aplicamos la tasa de variación correspondiente y los resultados los tenemos puestos ahí. Si alguien les preguntara, ¿en qué año la economía ha crecido más? La respuesta es en el año 2008, porque muestra un crecimiento positivo e igual a 0,89. ¿En qué año la economía española ha decrecido más? En el año 2009, porque la tasa de crecimiento es negativa y es la más negativa de toda la serie. ¿En qué año los precios han crecido más? Con base en la inflación calculada en el deflactor con base en el deflactor y en el IPC, se ve claramente que los precios en la economía española crecen más en el año 2008 respecto al año 2007. Finalmente, para terminar este tema, vemos el concepto de desempleo. El desempleo es una situación en la cual una persona busca con muchas ganas trabajo, pero desafortunadamente no lo encuentra. Y para medir el desempleo se toma en cuenta la tasa de paro, que mide la proporción de la población activa que se encuentra desempleada. Esa es la fórmula de la tasa de desempleo, la primera, que es igual a la población desempleada partido por la población activa multiplicado por 100. Y ahí tenemos el dato de la tasa de paro de la economía española al segundo trimestre del año 2014, 24,5%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas activas que buscan empleo, 25 personas aproximadamente no lo encuentran. Y finalmente tenemos este gráfico de la tasa de desempleo de la economía alemana y de la economía española. Ustedes pueden observar que la tasa de desempleo de la economía española ha ido en aumento desde el año 2007 hasta el año 2013. En cambio, la tasa de desempleo de la economía alemana muestra un comportamiento descendente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.